grabar. Bien, entonces, corrección ortográfica y gramatical en Word. A propósito, entonces yo copié de distintos lados algunas cuestiones o textos que estaban hechos a propósito, con errores de ortografía. ¿Sí? Los voy a mostrar, o los voy a vista zoom, y los voy a mostrar en ancho de texto, para que lo veamos bien grande. ¿Sí? Y vamos a explicar y repasar algunas de las cosas que habíamos dicho la vez pasada. En general, el procesador de texto, ¿sí? El programa, viene, o sea, cuando se instala con un diccionario, en realidad con un idioma de instalación, ¿sí? De manera que desde los menús hasta las ayudas en general aparezcan en tu idioma, ¿sí? Y esto lo decide el usuario cuando lo instala. O también, en realidad, cuando vos te conectás como un usuario de cierta área, por ejemplo, no sé, el procesador de texto de Google también funciona en tu idioma. Bien, ahora, ¿qué significa esto de revisar la ortografía? Simplemente, decíamos la vez pasada, que cuando se instala, el procesador se instala con un diccionario, que no es otra cosa que una lista muy larga de palabras que estarían correctamente escritas. Por lo tanto, cada vez que escribimos, el procesador, apenas terminamos una palabra, vamos a suponer, yo me voy a poner acá, y voy a poner, escribir una expresión. A ver, callen, me voy a poner acá. Zen. Esto es muy cierto, una típica, ¿no? Bueno, ahora, apenas yo, en este caso, termino la palabra y pongo el espacio, la chequea, la revisa con ese diccionario. Y si no la encuentra, me va a marcar con ese pequeño subrayado rojo, ¿sí? De manera que si yo, en este caso, ¿sí? En este caso lo estoy viendo a este subrayado no imprimible, me doy cuenta que tiene algún error, en este caso de ortografía, o sea, de escritura correcta. También vamos a ver que existen otros errores que suelen ser lo que se llama de gramática, errores gramaticales. La gramática tendría que ver con el orden, con el contexto, con los espacios, el uso de las comas. Los gramaticales se suelen subrayar en azul. Ninguno de los dos son imprimibles. Entonces, bueno, formas de corregir rápidamente. Digamos que si el texto es breve, la forma más sencilla de corregir que me permite el procesador es justamente, permiso que vamos a cerrar la lupa, la ventana, es directamente, en lugar de ir al menú de revisar correspondencia, hago clic derecho sobre cualquiera de las palabras, ¿sí? Que están, en este caso, mal escritas o que aparecen como mal escritas, y en el menú contextual me van a aparecer opciones de reemplazo. ¿Qué son las opciones de reemplazo? Palabras parecidas que el procesador tiene en el diccionario. Yo, al elegirla, voy simplemente a reemplazar una por otra, ¿sí? Y ya con esto corregí, ¿sí? Entonces, clic derecho, me aparecen arriba de todo opciones de reemplazo, elijo, y ahí está, ¿sí? Ahora, esa sería una forma. La otra forma es mediante digamos, el menú de revisión. El menú lo tengo justamente en revisar, ¿sí? Y en revisar, ¿sí? Va a aparecer una serie de opciones en el menú de revisar, y el primero es revisión. Tenemos este botón que es para revisar ortografía y gramática, también otras opciones para sinónimos, contar palabras, etc. ¿Sí? De paso, ya que estamos, fíjense, acá está el tema del idioma que yo les mencionaba, ¿sí? Es decir,
uno dice, pero puedo, por ejemplo, supongamos que estoy trabajando, o estoy, no sé, mi hijo está preparando un informe en inglés. Hoy en día se usa mucho, ¿sí? Entonces, obviamente, muchos procesadores ya tienen la opción de traducir. La traducción también está disponible en los buscadores. Pero acá, por ejemplo, fíjense, me permite ajustar el idioma, ¿sí? De manera que yo puedo elegir el idioma y el idioma con el cual corrige la máquina, ¿sí? Yo cuando en este caso, fíjense, puedo elegir establecer el idioma de corrección, ¿sí? O preferencias de idioma. Cliqueo y está seteado para español Argentina, pero no sé por qué un par de veces en mi máquina falló y apareció en inglés de Estados Unidos. Obviamente, ¿qué sucede? Vamos a poner que si yo establezco como idioma de corrección el inglés de Estados Unidos, en pocos segundos, o más o menos, me va a aparecer prácticamente la mayoría de las palabras, me va a aparecer con un subrayado. O sea que puede ser que estén bien escritas en el idioma, pero si el idioma de corrección está mal establecido, entonces yo ahí no me va a reconocer ninguno de los términos que estoy usando, ¿sí? De manera que, bueno, a partir de ahí es cuando yo puedo empezar a hacer la corrección. Normalmente se hace a partir del comienzo, con este botón, ¿sí? Menú, revisar, revisión, ortografía y gramática, aunque en otras, digamos, variantes de Word aparece de otra manera. Básicamente lo que te va a llevar a dos opciones. Una sería un menú lateral, en este caso a mí me aparece de esta manera. En otros casos aparece un cuadro de diálogo flotante sobre la pantalla, donde, por ejemplo, te va a detectar los errores, ¿sí? Gramaticales, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el término a sirve en muchos casos, pero según el contexto puede ser que sea a de haber, con H. ¿Sí? Entonces normalmente te van a aparecer en este menú, tanto en el menú flotante como en este lateral, la opción de omitir. ¿Qué es omitir? Bueno, no corregir el error, pasarlo por alto, ¿sí? Acá te van a aparecer las opciones de reemplazo, en este caso es una sola, y la opción cambiar. Cambiar implica que la primera sugerencia de reemplazo que te aparece es la que vos elegís aceptar. Entonces cuando yo cambio, ¿sí? Automáticamente se ha corregido. Y a partir de entonces sigue con ortografía, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que acá dice que di no va con tilde, por lo tanto voy a elegir acá, di sin tilde, ¿sí? Y cambio, ¿sí? Rápido sí va con tilde, de manera que elijo cambiar y ahí automáticamente voy a ver cómo en la pantalla, ¿sí? Va pasando de una a otra palabra, de uno a otro término, justamente corrigiendo todos, ¿sí? Todos aquellos que voy eligiendo cambiar. Entonces hay distintas maneras. Lo puedo hacer de esta manera o con el clic derecho, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y elegir la opción de reemplazo rápido. Ahí estaría lo más rápido, lo más sencillo de explicar. Y por último, decimos en este caso, ¿qué otras opciones me van a aparecer? Bueno, omitir todo. Si hay una palabra que yo quiero que aparezca, buenas, que aparezca en el documento y que no se modifique, le voy a dar omitir todo. Y si es una palabra que yo quiero agregar al diccionario, voy a elegir esta opción. Y así que básicamente esa sería la forma de utilizar la corrección ortográfica para, en este caso, corregir la ortografía de un documento, ¿sí? Es una cosa sencilla y que en general está casi todo ya resuelto, ¿sí? Bien, voy a parar un minutito, tanto respecto de la corrección como lo que estoy mostrando, así después podemos también avanzar con los temas siguientes. A ver si... Bueno, entonces, paro de compartir y un momento.